vamos a hablar del mol, ¿de acuerdo? El mol es un concepto muy importante porque es el que nos determina la cantidad de sustancia, ¿de acuerdo? Nosotros el mol lo conocimos en segundo de la ESO y en primero cuando hablamos de las magnitudes fundamentales, y había una magnitud que se llamaba cantidad de sustancia. Una magnitud que en aquel momento no se le hizo mucho caso porque había otra magnitud que era la masa, que nosotros por aquel tiempo la confundíamos con el peso, cosa que ya no debemos hacer porque sabemos que el peso es una fuerza de atracción y la masa es una cantidad de materia, ¿de acuerdo? La masa es cantidad de materia, la masa la medimos en kilogramos y el peso se mide en newtons. La cantidad de materia la medimos en kilogramos, lo confundíamos con el peso porque el hecho de medir la masa lo llamamos pesar, ¿vale? Pero son kilogramos y lo hemos explicado mil veces, ya sabéis que la masa no cambia, pero el peso depende de donde te encuentres, ¿de acuerdo? Y de la atracción de la gravedad. Ahora no vamos a profundizar más por ahí, pero nos quedamos con la masa, ¿de acuerdo? Porque está relacionada con la cantidad de sustancia y la materia. Nosotros sabemos ya a nuestro nivel, aquí en tercero, que la materia está formada por partículas, ¿de acuerdo? La materia no es continua, sino que está formada por agregados de partículas. ¿De acuerdo? Estas partículas que pueden ser átomos o moléculas. De forma que cualquier tipo de materia que nosotros llamamos sustancia, a cualquier tipo de materia está formado por átomos o moléculas agregados porque están unidos. Porque si no fuera de esa forma, los átomos no los podemos ver y las moléculas no las podemos ver, pero las sustancias sí que las vemos porque hay muchísimos, yo diría infinitos, pero no son infinitos porque se acaba, pero muchísimos átomos o moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, la magnitud, cantidad de sustancia, lo que hace es que mide la cantidad de partículas que hay en una determinada masa de sustancia. De forma que la cantidad de sustancia nos va a decir pues si hay más o menos partículas. Porque al final en física y química y los procesos que suceden a nivel atómico molecular, entre partículas. De forma que cuando nosotros vamos a combinar sustancias, debemos de saber qué cantidad de partículas hay en una sustancia y qué cantidad de partículas hay en otra sustancia para que la combinación sea efectiva. ¿De acuerdo? Esto es como los panes y los sándwiches de jamón y queso y las lonchas de pan. No compramos las lonchas de pan al peso, miramos las unidades que hay en las lonchas de pan, miramos las unidades que hay en las lonchas de jamón y las unidades que hay en las lonchas de queso para hacer nuestro sándwich. No vamos al peso porque sabemos que si fuéramos al peso, al final nos sobraría o nos faltaría de alguna cantidad. Pues en química pasa lo mismo. Necesitamos una magnitud que nos permita contar el número de partículas. Esta magnitud es la cantidad de sustancia. Y la unidad, porque no contamos partículas de una en una, no podemos acceder a ellas. La unidad que a nosotros nos sirve de referencia para contabilizar el número de partículas es el mol. ¿De acuerdo? El mol. ¿Y qué debemos de saber? Que un mol equivale a una cantidad de partículas que es igual a 6,022 por 10 elevado a 23. Este número, que es un número grandísimo, se llama número de Avogadro. Avogadro era un químico italiano muy importante, ¿de acuerdo? Número de Avogadro. Un mol
es esta cantidad de partículas o de unidades. De igual forma que una docena son 12 unidades. Claro, una docena, 12, es un número muy sencillo, muy fácil de imaginar y lo tenemos ahí. Este número es un número más complejo, ¿de acuerdo? Pero es que nosotros no podemos contar los átomos de 12 en 12. Los huevos y compañía sí, porque es macroscópico, pero los átomos no. Debemos de contarlos con moles, ¿de acuerdo? Y saber que un mol equivale a este número de partículas. Y ahora viene lo importante, y es que, ¿qué tiene de característico el mol? Pues lo que tiene de característico y importante el mol es esto, y es que un mol de cualquier sustancia yo os recuerdo que una sustancia es una sustancia química que tiene una fórmula, por ejemplo, agua o dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Cualquier sustancia que es una sustancia pura, no es una mezcla, ¿vale? Y es un compuesto, porque está compuesto de este y de este, ¿de acuerdo? Pues un mol de cualquier sustancia, como puede ser esta, tiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Un mol de agua tiene este número de moléculas de agua. Un mol de CO2 tiene este número de moléculas de CO2, ¿vale? Como ya lo hemos dicho ahí. Pero lo más importante es que equivale a la masa, cantidad de materia, con sus unidades, ¿vale? A la masa de esa sustancia, a la masa atómica o molecular expresada en gramos. ¿De acuerdo? Esto es lo importante. Y esto se relaciona con esta fórmula. N, que es el número de moles, y es la cantidad de sustancia, es igual a la M, que es la masa en gramos, dividido por la masa molecular o la masa atómica. Y esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Esto lo vamos a ver. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, tenemos el agua. El agua está formada por hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, porque tiene un protón. El oxígeno tiene una masa atómica de 16, porque tiene 8 protones y 8 neutrones. ¿De acuerdo? De forma que la masa del agua, la masa atómica, M mayúscula, masa atómica, M mayúscula, masa molecular, M mayúscula. La masa molecular del agua es 2 veces la masa del hidrógeno, ¿vale? 2 veces la masa del hidrógeno, más la masa del oxígeno. ¿De acuerdo? Porque el agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Y esto, si lo hacemos, la masa del agua es igual. 2 veces la masa del hidrógeno. 1 más 1, 2. Más la masa del oxígeno, 16. ¿De acuerdo? 2 más 16 es igual a 18. Esta es la masa atómica, perdón, la masa molecular del agua. ¿Vale? Pues, ¿qué tenemos? La magia o el truco está en que en 18 gramos, ¿de acuerdo? La masa molecular expresada en gramos, en 18 gramos de agua hay
6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. En 18 gramos de agua hay 1 mol de agua. ¿Vale? Hay 1 mol de agua. 1 mol de cualquier sustancia equivale a su masa molecular o atómica en gramos. Ahora, vamos a suponer que yo tengo 36 gramos de agua. La pregunta, ¿qué cantidad de sustancia tengo? O la misma pregunta, ¿cuántos moles tengo? Pues el número de moles, N, va a ser la masa, la cantidad de materia que tenemos de agua, dividido por la masa molecular del agua. De forma que el número de moles va a ser 36 dividido entre 18 igual a 2 moles de agua. 2 moles de agua. En nuestras reacciones químicas y en combinaciones químicas siempre vamos a hablar con el término de moles, porque el término de moles es el que nos permite saber la cantidad de partículas que hay, que son las que necesitamos para las reacciones, porque en las reacciones las partículas deben de estar ajustadas, ¿vale? Son como parejas, cada uno va con la suya, como tuerca y tornillo, ¿vale? Otro ejemplo. Vamos a pensar el dióxido de carbono, CO2, ¿vale? Y vamos a pensar que tengo 88 gramos, tengo una masa de dióxido de carbono de 88 gramos. Y me preguntan, ¿cuántos moles? ¿Vale? Pues siempre vamos a utilizar N, que es el número de moles, masa partido masa atómica o molecular. Entonces, este 88 M minúscula es esta, que es la masa que nosotros podemos pesar. Esta se obtiene a partir de los datos, ¿de acuerdo? No hay que aprendérsela de memoria. Entonces, la masa del CO2 va a ser la masa del carbono más 2 veces la masa del oxígeno. Y esto es 12, porque yo me la sé, más 2 por 16, más 2 por 16, igual a 44. El número de moles va a ser 88 dividido entre 44, igual a 2 moles. ¿De acuerdo? Pues ahí está.